Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Georgina Muñoz, asesora de análisis de textos. Voy a presentarles la pantalla para que veamos la plantilla del documento correspondiente a la evidencia de aprendizaje número 1, collage. Bien, allí deben estar viendo ya. Este es el documento, la plantilla que se descarga directamente de la actividad. Como ya saben, en la primera parte hay que escribir los datos, y luego vienen las instrucciones. En lo que consiste es en llenar la tabla que está debajo. Hay que anotar el nombre de la publicación, el párrafo del texto y por qué consideran que es ese tipo de texto. Para poder entender mejor la actividad, hay que ver la tabla. Bueno, aquí está la tabla. Como pueden ver, tiene 3 filas que son texto informativo, texto científico y texto literario. De lo que se trata es que ustedes en la red busquen un ejemplo de texto informativo, un ejemplo de texto científico y un ejemplo de texto literario. De cada uno de los textos que elijan, hay que escribir el título. Si eligen una noticia, entonces el título de la noticia, el título del texto científico elegido, el título del texto literario elegido. Después dice párrafo. ¿A qué se refiere a eso? A que una vez que localicen el ejemplo que quieren mostrar, hay que copiar el primer párrafo o alguno de los párrafos y pegarlo directamente en cada uno de los ejemplos, ¿ok? El texto puede tener 20 párrafos, el texto puede tener un solo párrafo o una estrofa en el caso de que fuera un poema, por ejemplo, o puede tener varias estrofas. El texto científico puede tener 15, 8 párrafos. No se trata de copiarlo todo, simplemente uno de los párrafos. Y luego tenemos la columna titulada justificación. Esta es una columna muy importante porque además les va a proporcionar un puntaje alto. ¿A qué se refiere? A que una vez que hayan estudiado ustedes todos los temas de este bloque 1, que se titula diversidad de textos, y una vez que ya sepan cuáles son las características del texto informativo, las del texto científico y las del texto literario, pues será más fácil que escojan un ejemplo. Pero después, por justificación, a lo que se refiere es a lo siguiente, a que si tú escoges una noticia, pones el título, copias un párrafo, lo pegas aquí, en la justificación vas a decir qué características de texto informativo tiene ese ejemplo. Por ejemplo, o para ahondar en esto, un texto informativo debe responder a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué o para qué. ¿Sí? También un texto informativo debe ser de interés para la comunidad. Entonces, aquí en el apartado justificación, ustedes pueden decir si esta noticia cumple con estas características. Lo mismo en el texto científico y finalmente en el texto literario. Por ejemplo, el texto literario maneja narradores, maneja figuras retóricas, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que considerar, ¿ok? Por favor, en la parte de justificación no hay que contar de qué trata la noticia, de qué trata el texto científico o de qué trata el poema o párrafo que se eligió o de cuento. No, no hay que escribir de qué trata. Tampoco es un, un apartado para mostrar nuestra opinión. Tampoco hay que decir nuestra opinión. Lo que hay que hacer es decir qué características del tipo de texto tiene ese ejemplo que nosotros hemos determinado colocar en estas columnas o en esta tabla. De eso es de lo que se trata. Por supuesto que para poder saber qué características hay, es indispensable haber leído antes el tema, haber realizado los controles de lectura. Si ustedes quieren escribir primero esta tabla y después estudiar el tema, no funciona así y van a ver que lamentablemente en la calificación no se va a reflejar el conocimiento. Primero, repito, se lee el tema, se lee el bloque, los temas del bloque, se leen los ejemplos, se ven los videos de apoyo, se realizan, perdón, los controles de lectura. Y una vez que ya puedan decir ustedes, ya conozco las características del texto informativo, las del texto científico y las del texto literario, pues pueden pasar a realizar la actividad. Bien, finalmente hay que escribir una conclusión basándose en las siguientes preguntas.
¿Por qué es importante distinguir los diferentes textos? Y allí de manera muy personal y reflexiva cada quien escriba por qué. ¿En qué momento aplicarías el aprendizaje que adquiriste? También hay que determinar en qué momentos, ¿no? Por momentos se refiere, por ejemplo, a etapas de la formación o lugares, puede ser en el trabajo o puede ser pensando en que van a seguir estudiando. Entonces es importante, si llegan a la universidad, pues identificar los textos informativos científicos y diferenciarlos unos de otros, ¿no? Esto es respecto a lo que me interesaba hablarles de, aquí ya dejamos de presentar, de la plantilla. Ahora, yo siempre les recomiendo lo siguiente, por favor, no vayan a usar ejemplos de páginas como ejemplo de o concepto de o definición de. Porque es bastante común, y aunque ustedes no me lo quieran creer, de verdad es que desde hace como 2 años, de repente hay algunos alumnos y alumnas que mandan una actividad con exactamente los mismos ejemplos que sacan de estas páginas que acabo de mencionar, ejemplo de, concepto de, definición de. Por ejemplo, por decirles algo, en el caso de la tabla, en el de texto informativo, insertan una noticia de la asunción del presidente de los Estados Unidos, Obama. Entonces, lamentablemente es muy frecuente que incluso en este módulo algunos de ustedes digan, bueno, teclean en Google ejemplo de texto informativo y les arroja las búsquedas inmediatamente esas 3 páginas, ejemplo de, concepto de, definición de. Y suelen sacar el primer ejemplo que aparece y ponerlo en su actividad. Entonces, debería ser para cumplir precisamente con ese criterio del texto informativo de que es actual, deberían más bien buscar una noticia reciente. En cuanto al texto científico, a veces se confunde el texto científico con el texto expositivo. Ojo, pasa lo mismo. Buscan en Google o en cualquier navegador o buscador, buscan ejemplo de texto científico y los lleva a la página ejemplo de, ¿no? Y allí dice texto científico del corazón y lo copian y lo pegan. Por favor, o el páncreas, y lo copian y lo pegan. Por favor, no usen esos ejemplos, porque no son estrictamente ejemplos de texto científico. Sí, son expositivos y aunque el tema es científico por tratarse de anatomía y fisiología, en realidad no cumple con las características que se están buscando, que es, por ejemplo, que sea un tema de interés actual para la comunidad, no solo científica, sino para el público en general, ¿no? Por eso digo, aunque parezca científico, no lo es. Todo lo que pueda hacer que el páncreas, el corazón, el cerebro, no lo es, a menos que dijera que si algunos científicos han investigado y que han encontrado recientemente algo relacionado con. ¿Okay? Y en texto literario, ahí es más libre. Si ustedes tienen en casa una obra literaria o un libro de poemas, o si ustedes mismos escriben poemas o escriben cuentos, pues pueden tomar el libro y copiar transcribir en su tabla los ejemplos, ¿vale? Sin embargo, les voy a presentar 3 recursos que quizás les puedan ser útiles. Vamos a mover esto un poquito, porque si no lo movemos no nos va a dejar presentar, que son, por ejemplo, que son los que yo siempre les recomiendo cuando realizan este tipo pues de actividades, ¿no? Yo siempre les digo, mira, pueden usar estas páginas o simplemente usarlas. A veces hasta les digo, pueden ustedes buscar aquí, ¿no? Bueno, allí ya tenemos pantalla completa. No, pero yo no me interesa presentarles ahorita esa pantalla. Así que de momento no lo vamos a hacer. Ok, vamos a otorgar el permiso porque al parecer está bloqueado temporalmente. Ya está. No pasa nada.
Ok, ahí ya les voy a presentar lo siguiente. Por ejemplo, para el texto científico, que es el que estamos viendo, yo siempre les recomiendo que busquen en la revista Cómo ves de la UNAM. La revista Cómo ves de la UNAM es una revista de divulgación científica. Entonces, seguido tienen su publicación mensual, entonces pueden ustedes ver diversos artículos científicos, ¿no? Yo lo que les recomiendo de la revista, pueden teclear simplemente revista Cómo ves UNAM o revista Cómo ves UNAM Ojo de Mosca. ¿A qué es Ojo de Mosca? Ojo de Mosca específicamente es una sección de la revista Cómo ves de la UNAM, cuyo objetivo es mostrar ejemplos o mostrar artículos de divulgación científica que sean recientes, entonces, y también son breves. Todo lo que está en esta sección Ojo de Mosca son artículos breves y son muy buenos para nuestros propósitos. Entonces, por ejemplo, aquí yo primero tecleé revista Como ves UNAM y luego aquí en el buscador de arriba puse Ojo de Mosca y me llevó a todos estos resultados. Aunque tienen la misma foto, en realidad son diferentes artículos. Y digamos que quiero ir al primero, ¿no? Y aquí vienen pues varios. Y puedo elegir, vamos a elegir el primerito que está de arriba hacia abajo, las mentiras de la pandemia. Como pueden ver, son textos súper breves. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. Entonces, lo ideal es que ustedes leyeran todo y eligieran un párrafo que desde su perspectiva es el que mejor resume el sentido de ser un texto científico. Puede ser que no necesariamente el primero, puede ser que el primero pues, sí nos muestre características del texto científico, pero no del todo. O simplemente el primero es para introducir, más no para mostrar las características del texto científico, ¿no? Entonces, de este, por ejemplo, ustedes pueden elegir alguno. Luego vamos a otro. Vamos ahora con el texto informativo. Para el texto informativo, lo que yo les sugiero es que si tienen ustedes un periódico impreso en casa, pues copien un párrafo, elijan una noticia, ¿vale? Y copien un párrafo. O bien vayan desde su navegador al periódico, a la página web del periódico de su preferencia. Aquí, por ejemplo, yo abrí la página del Sol del Bajío y en el primer apartado puedo elegir, pues, esta noticia conmemoran los 210 años de la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Acuérdense que el título hay que escribirlo. Y leo la noticia, aquí está ya la noticia, este es el título. Por favor, es mejor en el caso de los títulos escribirlo ustedes y no copiar y pegarlo, porque si lo copian y lo pegan, salen los títulos generalmente con esta fuente súper grande, ¿no? Así que es mejor en este caso sí transcribir. Pero para poder realizar la actividad, pues es suficiente vamos a regresar, es suficiente con buscar un párrafo que desde su perspectiva, pues sí esté mostrando las características del texto informativo. El texto informativo por excelencia es la noticia. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar, un ejemplo de noticia. Y que sea breve, porque si la noticia es de hace 20 años o de hace 5 años, no, tiene que ser al menos de este septiembre, ¿no? Ya muy lejos estaríamos hablando de agosto, pero tiene que ser muy reciente. Luego, también en cuanto a la noticia se escribe de eventos que ya pasaron, que han sucedido en el pasado reciente, no de eventos que van a suceder. Entonces, esos no son noticias, esos son avisos, ¿no? ¿Sí? Por eso las noticias mayormente van a iniciar con un verbo y en presente, o en el pasado, pero del pasado reciente, repito, ¿no? Ahora, en cuanto a ejemplo de texto literario, como dije, les recomiendo que si en casa tienen un libro de poemas, una novela, un libro de cuentos, pues bueno, toman ese libro y seleccionan un párrafo y lo copian. Pero si no es el caso, yo les recomiendo que busquen esta página que se llama aboutespañol.com, ejemplos cortos de textos literarios. ¿Ok?
Y podrán encontrar aquí, por ejemplo, un ejemplo de narrativa, de cuento, de autobiografía, un ejemplo de ensayo, un ejemplo de dramaturgia, un ejemplo de lírica o de poesía. ¿Ven? No tiene que ser necesariamente esta página, puede haber otros. Solamente repito, no usen páginas como ejemplo de, concepto de, definición de. Esas no. Hay que buscar en otras. ¿Ok? Vamos a dejar de presentar. Recuerden que ustedes tienen hasta 2 intentos permitidos para enviar su evidencia de aprendizaje. Hay rúbricas, revisen también la ortografía. Si lo están haciendo obviamente en su procesador de textos, echen mano del corrector ortográfico de su procesador de textos, porque la puntuación pues sí tiene una ponderación en la calificación. Revisen, recuerden que para cualquier otra duda o comentario estoy siempre disponible en el centro de mensajes o en el correo institucional. Pues les deseo mucha suerte en esta actividad y sigo a su disposición. Hasta luego.